Hola amigos, hoy vamos a ver cómo podemos generar corriente alterna nosotros mismos. Necesitamos una bobina de cobre, esmaltado, y con varias vueltas, en este caso tendrá unas 100 aproximadamente, y cada una de esas vueltas se llaman espiras. Cuantas más vueltas tengamos, más voltios conseguimos. Y cuanto mayor sea el ancho o la sección del hilo de cobre, más amperios tendremos. Esta parte de la bobina se llamaría estator en un generador eléctrico. Pero, ¿qué tenemos que hacerle a la bobina para que produzca electricidad? Pues necesitamos imanes. Aquí tenemos una fila de imanes y los hemos puesto uno norte, otro sur, uno norte, otro sur, uno norte, otro sur, uno norte, otro sur, etc. Tienen que ir alternativos. Entonces, cuando pasan los imanes por la bobina, cuando pasa el norte, por ejemplo, se produce una corriente en un sentido. Cuando pasa el siguiente, que es sur, se produce una corriente en el otro sentido, el siguiente en el otro sentido, y así. Por eso se llama corriente alterna, porque va alternando en una dirección o en otra dirección, en una dirección, en otra dirección. Se llama alterna por eso, porque va alternando. ¿De acuerdo? Nuestro objetivo en estos vídeos será crear un aerogenerador con sus distintas partes, lo que es el molino, el estator, el rotor, y lograr cargar una batería, y para luego con esa batería pues posiblemente dar luz a una vivienda, por ejemplo. Aquí tenemos lo que se llama un polímetro, que sirve para medir voltios, amperios, ohmios, etc. Entonces vamos a hacer una pequeña prueba con la bobina que os he enseñado antes, con unas pinzas de caimán, así llamadas. Vamos a conectar a cada extremo de la bobina. Y luego a los terminales del polímetro. Luego vamos a seleccionar aquí voltios de corriente alterna y vamos a ponerlo en poca cantidad, porque estos imanes son de neodimio, pero son pequeñitos, por tanto no tienen mucha potencia y van a producir poco voltaje, pero bueno, van a producir algunos. El tamaño de la potencia del imán es lo que hace que tenga más voltaje o menos. Cuanto más tamaño y más potencia, más voltaje vamos a conseguir. Vamos a hacer una prueba. Conectamos el polímetro y pasamos los imanes por la bobina y vemos que conseguimos milivoltios, 5, 7, etcétera, incluso 12. Bien, el proyecto que tenemos en esta ocasión es crear un aerogenerador. Este va a ser el esquema de todo el sistema. Un aerogenerador de eje vertical, tipo Savonius, que lleva debajo un rotor con imanes de neodimio y debajo de los imanes un estator con bobina. Del estator, es decir, del aerogenerador, saldría corriente alterna en dos cables, y estos dos cables los vamos a llevar a un puente rectificador que lo que hace es convertir la corriente alterna en corriente continua. Y una vez convertida en corriente continua, pues la pasamos a un regulador
¿eh? A un regulador. Entonces, más y menos, que lo que hace es conseguir que haya una corriente estable para poder cargar la batería. Tiene que haber más de 12 voltios, si la batería es de 12 voltios, entonces del regulador pasaría a la batería. Podríamos incluso saltarnos el paso del regulador si conseguimos una corriente estable de entre 13, 14, 15 voltios, 16, etc. Pero bueno, el regulador es importante para estabilizar. De aquí pasaríamos a el más aquí y el menos aquí y cargaríamos la batería. De esa batería pasaríamos a lo que es un inversor, que lo que hace es esa corriente de la batería de 12 voltios, de corriente continua, la vuelve a pasar a corriente alterna, porque lo que tenemos en una vivienda es corriente alterna de 220. ¿De acuerdo? Y ya del inversor pasamos a la vivienda, los aparatos que queramos hacer funcionar, etc. Este es el esquema completo: aerogenerador, puente rectificador, regulador, batería, inversor y domicilio, aparato, electrodoméstico, luz, iluminación, etc.